Buenas tardes, chicos. El día de hoy, bueno, retomamos las ayudantías. La de la semana pasada ya voy a grabarla de manera sincrónica, sino que estaba revisando todavía los temas que han visto y basándome más o menos en el cronograma para poder dar algo basado en esos temas, ¿no? Hoy vamos a tratar lo que es multiplicación de matrices y de manera sincrónica la voy a subir esta semana. Esperaría hasta mañana o el miércoles ya subir la ayudantía de la semana pasada, en la que en cambio voy a tratar el tema de matrices invertibles. ¿Sí? Eso más o menos es el plan que quiero seguir hasta ahora. Entonces, eh, bueno, si tienen preguntas de algún tema en específico o de algo que hayan visto en clase, si no les haya quedado muy claro, pueden avisarme por aquí y resolvemos las dudas a este momento, no hay problema. O igual si en algún momento que estoy resolviendo los ejercicios, algo estoy mal, que también me puede pasar, o, o tienen una pregunta, me interrumpen nomás, pueden abrir el micrófono o escribir por el chat y me avisan. Ya, eso. Entonces, lo que vamos a tratar es la multiplicación de matrices. ¿Sí? Bueno, las matrices por lo general, digamos, yo puedo tener una matriz con entradas reales de tamaño m por n y una matriz con entradas reales de tamaño n por p. ¿Sí? Entonces, la matriz producto A por B se convierte en una matriz de tamaño m por p. Es decir, si yo tengo la matriz A que tiene tamaño m por n, ¿sí? Y yo voy a multiplicarla con una matriz B que tiene tamaño n por p, o más bien, para que el producto de matrices esté definido, tenemos que comprobar que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, ¿sí? Es decir, si yo pongo los órdenes o los tamaños de las matrices en este, los pongo así, uno junto al otro, tengo que comprobar que estos dos números, el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Si esta condición no se cumple, entonces el producto de matrices no está definido, ¿sí? Y la matriz resultante, digamos, en caso de que el producto exista, la matriz resultante tiene dimensión M por P, es decir, el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda matriz. ¿Sí? Digamos, voy a escribir aquí algunas dos matrices como para, de ejemplo, mostrar qué está pasando aquí. 2, 1, 3, menos 1, menos 1, 2. Pongamos esto. Y yo la voy a multiplicar por, primero, imaginemos que yo quiero multiplicar por esto. 2, 5, 4, 1, 3, menos 2. Por ejemplo, esta primera matriz tiene tamaño 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Y esta segunda tiene tamaño 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. Como estos dos números son distintos, este producto que está escrito aquí no está definido, ¿sí? Visto el producto de esa forma, no está definido. Sin embargo, si yo invierto el orden, sí puedo. Digamos, yo puedo ponerla primero a esta matriz, 2, 5, 3, 4, 1, menos 2, y acá la otra matriz que tenía. ¿Sí? Y aquí en cambio tengo una matriz 2 por 3 y acá una matriz 3 por 3. Y miren, aquí en este caso sí. Entonces, este otro producto sí está definido. Esto es como uno de los ejemplos clásicos que muestra que el producto en un orden puede existir y en el otro no, ¿sí? Digamos, en este caso el primer producto no existe, mientras que el segundo sí. Y yo sé que el producto resultante va a tener asimismo tamaño 2 por 3, ¿sí? Justamente por esta.
por la forma en que está multiplicando. Veo que va a tener dos filas y tres columnas. Ahora, ¿cómo multiplicar las matrices? Voy a indicarlo con este ejemplo que puse aquí. La idea es que yo a esta matriz la puedo escribir como dos filas, simplemente, ¿sí? Digamos, su fila uno y la fila 2. Y a la matriz de acá la puedo ver como tres columnas, ¿sí? La columna uno, la columna 2 y la columna 3. Si digamos, todo esto sería la columna uno. Ya. Y para ir poniendo las entradas, digamos, la primera entrada sería la fila uno por la columna uno, la fila uno por la columna 2, fila uno, columna 3 y, bueno, en este caso fila 2, columna uno, columna 2 y fila 2, columna 3. Es decir, en la matriz resultante, ¿sí? Digamos, en esta matriz resultante, si yo quiero la componente que está en la posición 1,1, ¿sí? Recuerden, este de aquí viene a ser la posición 1,1 de la matriz. Si yo quiero esa componente, tengo que multiplicar la fila uno de la primera matriz por la columna uno de la segunda matriz, ¿sí? En cambio, si yo quiero el elemento que está o el número que está en la posición 1,3, multiplico la primera fila por la tercera columna, ¿sí? ¿Y qué significa esto de multiplicar filas y columnas? Voy a hacer un ejemplo sencillo aquí. Digamos, si tengo A1, A2 y así. Bueno, pongámosle solo de tres puntos, y aquí un B1, B2 y B3. Miren, esto sería como multiplicar una fila y una columna, ¿sí? No es más que multiplicar las componentes y sumarlas, digamos. Hago A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, ¿sí? Multiplico las respectivas componentes y sumo esos resultados, ¿sí? Esto es lo que significa multiplicar una fila por una columna. Y cuando yo quiero obtener las matrices resultantes, la matriz resultante simplemente voy multiplicando las filas de la primera matriz por las columnas correspondientes de la segunda matriz, ¿sí? Esto así al inicio puede parecer muy como que un producto bastante enrevesado de las matrices, pero sirve bastante sobre todo ya cuando empieza a trabajarse con aplicaciones lineales. Y de hecho, esa es la razón por la que el producto de matrices viene definida de esta forma. Ahora, el producto de matrices cumple las propiedades básicas que conocemos como si fuera multiplicar números reales, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago A por B y por C, B por C, esto es lo mismo que A por B y por C. Ojo, aquí estoy asumiendo que todos estos productos están bien definidos, ¿sí? O sea que las dimensiones de las matrices concuerdan de manera que yo pueda realizar estos productos, ¿sí? Si alguno de los productos no está definido, pues el otro tampoco. ¿Qué más? Por ejemplo, yo puedo tener A más B por C y tal como ocurre en números reales, se distribuye la multiplicación. A por C más B por C, ¿sí? Sí, lo único con lo que hay que tener un poco de cuidado es, como digo, el producto no es conmutativo. O sea, que yo haga A por B no es lo mismo que hacer B por A. Y de hecho, dentro de los ejercicios creo que se va a ver algún ejemplo de eso. Incluso, yo puedo multiplicar dos matrices que sean distintas de cero, o sea, matrices que no sean la matriz nula, y obtener la matriz nula. O sea, multiplico dos matrices distintas de cero y el producto me da cero, ¿sí? Lo cual no pasa en los números reales. Si yo multiplico dos números distintos de cero, mi resultado va a ser algo distinto de cero. Así. Y la otra cosa que hay que conocer es a la matriz identidad. Algunos la denotan así, I sub n, para indicar el orden de la matriz. Sería una matriz n por n, una matriz cuadrada. Y viene definida nada más que por 1, 1, 1. Toda la diagonal está llena de unos y lo demás todo es cero. Cero, cero, todo aquí va a ser. Sí. Esta es la matriz identidad. Una matriz
cuya diagonal tiene únicamente unos y el resto de elementos son todos cero. Ya. Entonces solo esto era para hacer recordar cómo son los productos de matrices y ahora vamos a calcular. Consideremos a la matriz 1, 2, menos 3, 4, 0, menos 2, B, la matriz 3, 1, 2, 4, menos 1, 5, y C, bueno, C vamos a tomar 2, 3, 1, 3 menos 4, 5, 1 menos 1, 2, D, 2, 3 menos 1 menos 2, E, 1, 0 menos 3, menos 2, 1, 5, 3, 4, 2. Y por último, F, calcular 2 menos 3, 4, 1. Aquí di varias matrices y vamos a calcular vamos a calcular distintos productos para ver cómo se comporta. ¿Sí? Primero, eh, siempre bueno, no lo voy a escribir mejor, calcule, bueno, si es posible, calcule, ¿ya? O sea, yo voy a dar expresiones y en caso de que sea posible hacer el producto, se hace. Si no, explicamos por qué no se puede hacer ese producto, ¿sí? En este caso quiero multiplicar A por B. ¿Cuál es el tamaño de A? A es una matriz 2 por 3 y B es una matriz 3 por 2, ¿sí? Entonces, el producto sí puede hacerse y como resultado voy a obtener una matriz de tamaño 2 por 2, ¿sí? Voy a escribir todo para poder ir viendo aquí directamente cómo se multiplica esto. 4, 0, menos 2, 3, 1, 2, 4, menos 1, 5. Muy bien. Entonces, una vez que sé que el producto sí se puede hacer, entonces voy a proceder a calcular, ¿ya? A ver, el primer elemento que va aquí sería hacer la primera fila por la primera columna, ¿sí? Elemento en la posición 1, 1 significa primera fila por primera columna. ¿Cómo se multiplicaba una fila por una columna? Componente a componente. O sea, este con este y este elemento con el otro, ¿sí? Y luego tengo que sumar todo eso. Entonces, el primer elemento sería 1 por 3 más 2 por 2 más menos 3 por menos 1. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos el primer elemento. Ahora, el segundo elemento, o sea, el elemento en la posición 1,2, ¿sí? Sería primera fila, segunda columna. ¿Sí? Recuerden, siempre me refiero a que si busco un elemento en la posición I, J, esto significa el producto de la fila I por la columna J, ¿sí? En la primera matriz por la columna J en la segunda matriz. ¿Sí? Entonces, el elemento que va aquí, al lado del primero, es el elemento 1,2, primera fila por segunda columna. Lo mismo, componente a componente y suma. Entonces, lo primero sería 1 por 1, más 2 por 4, más menos 3 por 5. ¿Sí? Ahora, para el elemento de acá sería elemento 2,1, ¿sí? Acá. Por tanto, segunda fila por primera columna. 4,3 más 4 por 3 más 0 por 2 más menos 2 por menos 1. Y el último sería segunda fila, segunda columna. 4 por 1 más 0 por 4 más menos 2 por 5. ¿Sí?
Y entonces este resultado no es nada más que, bueno, aquí quedaría 3 más 4 más 3, 10. Acá me queda 1 más 8, 9, menos 15 sería menos 6. Y el último sería 12 más 2, 14. Y 4 menos 10 menos 6. ¿Sí? Entonces, como ven, este es el procedimiento para realizar el producto de matrices. A rato, bueno, el producto de matriz en general puede ser bastante tedioso calcularlo porque es, como ven, son varios productos y varias sumas, pero eh, más que nada es ir adquiriendo práctica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de esto? Ya. El siguiente sería hacer B por A. B, bueno, ya no lo tenemos aquí a la vista, pero voy a recordar que B era una matriz 3 por 2 y A era una matriz 2 por 3. Entonces, el producto sí puede hacerse y como resultado voy a obtener una matriz 3 por 3. Voy a escribir cuáles eran 3, 1, 2, 4, menos 1, 5 por 1, 2, menos 3, 4, 0, menos 2. ¿Sí? Miren, este, por ejemplo, ya es eh, un ejemplo clásico de por qué A por B no es lo mismo que B por A, ¿sí? Porque A por B, o sea, el producto que hicimos antes daba una matriz 2 por 2, mientras que este producto va a dar una matriz 3 por 3, ¿sí? Desde ahí ya podemos saber que esos dos productos no son iguales, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos esto? Para el primer elemento sería primera fila por primera columna. Sería 3 por 1 más 1 por 4. El siguiente elemento sería primera fila, segunda columna, 3 por 2, bueno, más 1 por 0. No, no lo voy a escribir, porque al final el 0 no, no aporta nada. Y el otro elemento sería primera fila, tercera columna. O sea, 3 por menos 3 más 1 por menos 2. Voy a continuar escribiendo el resto de elementos, que sería 2 por 1 más 4 por 4, 2 por 2, 2 por menos 3, más 4 por menos 2. Más 5 por 4, menos 1 por 2 y menos 1 por menos 3 más 5 por menos 2. Ya. Y bueno, de aquí lo que nos queda nada más es sumar todo esto. Que sería 3 más 4, 7, 6, menos 9 menos 2 menos 11, 2 más 16, 18, 4, a menos 6 menos 8 menos 14, 1 más 20, 21, menos 2, 3, menos 10, ya, 3 menos 10 sería menos 7. Listo. Mm, ¿Preguntas hasta aquí? Ya. B, C. La siguiente va a ser calcular C por B más D. ¿Sí? Aquí estoy poniendo una suma de matrices, pero entiendo que la conocerán. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Recordar que si uno suma dos matrices, significa sumar componente a componente. Es decir, para poder sumar o restar matrices, las matrices tienen que tener siempre el mismo tamaño.
Es decir, A, si es una matriz de tamaño m por n, y B, otra matriz del mismo tamaño, o sea, m por n, entonces yo puedo calcular A más B y se calcula de la siguiente forma. A1 más B1, A2 más B2 y así. Digamos, sería, para indicar con fila y columna, sería A11 más B11, que sería A12 más B12 y así sucesivamente. Es decir, sumar componente a componente los elementos de la matriz. Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3, 5 más 3 menos 1, 2, 1, es sumar, digamos, 1 más 3, 2 con el menos 1, 3 con el 2 y 5 con 1. Como ven, la suma de matrices o la resta también de matrices no es más que cada componente se suma con su respectiva componente en la siguiente matriz, ¿sí? Y para que estas sumas o restas estén bien definidas, tienen que ser matrices del mismo tamaño, ¿sí? Digamos, yo no puedo sumar una matriz 2 por 2 y una matriz 2 por 1, ¿sí? Porque no tienen el mismo tamaño. Eso. Entonces, primero analicemos si este producto C por B, CB más D está bien definido, es una operación que puedo hacer, ¿ya? Entonces, primero, C por B, ¿cuánto o matriz de qué tamaño da? C, voy a recordar, C es una matriz 3 por 3 y B es una matriz 3 por 2, ¿sí? Entonces, primero, este producto está bien definido, ¿sí? Y como resultado me devuelve una matriz 3 por 2, ¿ya? Mientras, perdón, era C por D, ya D. Entonces, D, de lo que había puesto antes, es una matriz 2 por 2. Ya. Entonces, observen, cambiando lo que cambió ahorita. C por D no se puede hacer porque C es una matriz 3 por 3 y D es una matriz 2 por 2. No cumplen la condición y entonces esto no está definido, ¿sí? O más bien ese producto no existe, ¿sí? Y por tanto, si el producto no existe, tampoco puedo sumar luego la matriz B. Entonces, ahí no tengo que hacer nada. Mm, no. C, D. Ahora calculemos D más F multiplicado por A. ¿Sí? Aquí, digamos, para hacer este cálculo, habrían dos formas. Aquí puedo aplicar la regla de, o bueno, la regla o las propiedades del producto de matrices y calcular D por A más F por A, ¿sí? Y luego sumar estas dos matrices y obtengo el resultado. Sin embargo, digamos, este sería un camino a seguir, ¿sí? Podría seguir calculando aquí. Sin embargo, no creo que convenga porque, miren, sería hacer un producto aquí, otro producto acá y aparte tengo que hacer la suma. Entonces, si yo puedo calcular esto directamente. Primero sumo las dos matrices y luego multiplico por A. Y cuando eso pase, solamente tengo que hacer una suma y un producto. Es como se puede decir, es ver cómo ahorrarme trabajo, de alguna forma. Aunque también tengo que ver que las cosas estén bien definidas. D era una matriz 2 por 2 y F es otra matriz 2 por 2, ¿sí? Entonces, esta suma está bien definida, ¿sí? Porque suma de matrices tienen el mismo tamaño, puedo sumar. Y como resultado me da otra matriz 2 por 2. O sea, al momento en que yo sumo estas dos matrices, obtengo otra matriz 2 por 2 y A tenía tamaño 2 por 3. Entonces, el producto también está bien definido por la condición y como resultado voy a obtener una matriz 2 por 3. ¿Sí? Entonces, voy a calcular por partes. Primero voy a calcular D más F. D era 2 por 3 menos 1 menos 2 más
F, que era 2 menos 3 4 1. Perfecto. Entonces, esta suma, como digo, es sumar componente con componentes. Bueno, voy a escribir directamente los resultados. 2 más 2 que me da 4, 3 más menos 3 que me da 0, menos 1 más 4 que da 3 y menos 2, 1 que da menos 1. Ya tengo D más F. Entonces, si yo voy a calcular D más F por A, ahora solo tengo que hacer el producto de esta matriz, D más F, que ya la encontré, 4 0 3 menos 1, por la matriz A, que en este caso era 1 2 menos 3 4 0 menos 2. Muy bien. Y ahora el producto, como ya he mencionado, voy haciendo cada fila por cada columna de la segunda matriz. Lo primero sería primera fila por primera columna. Me queda solo 4 por 1, ¿sí? El cero no lo voy a poner, no afecta. En el otro queda 4 por 2 y luego me va a quedar 4 por menos 3. Luego, y me queda 3 por 1 más menos 1 por 4. Luego 3 por 2 y termino con 3 por menos 3 más menos 1 por menos 2. Resolviendo queda 4 8 menos 12 menos 1 6 menos 9 más 2 sería menos 7. Y ya. Mm, ¿Preguntas de algo de esto? Mm, Ya. Entonces podemos pasar. Creo que con los ejercicios más que nada viendo cómo se calcula, queda, queda bastante claro cuál es, cómo hacer el producto de matrices, sí, sobre todo el producto de matrices, que es lo importante ahora. Sí, a veces puede resultar un poco complicado ver cómo se va multiplicando, pero ya visto así en práctica, con ejemplos, creo que queda bastante claro. Pues, una pregunta sencilla. Si una matriz A es, es de tamaño 5 por 3 y el producto A por B es de tamaño 5 por 7, ¿cuál es el tamaño de B? ¿Sí? Es una pregunta, sencilla, pero recae más básicamente en la condición que debe cumplir una matriz para poder multiplicarse por otra, ¿sí? A, yo sé que es una matriz 5 por 3, ¿ya? Y B, digamos que no sé todavía cuánto es o qué tamaño tiene, pero sé que el producto tiene tamaño 5 por 7, ¿sí? ¿Y qué sabemos? Primero, para que dos matrices puedan multiplicarse, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Entonces B ya sé que por lo menos tiene tres filas. Mejor, no por lo menos, exactamente tiene tres filas. ¿Sí? Y el producto siempre tiene la dimensión, el tamaño de el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda, ¿sí? Entonces, si el producto tiene 7 columnas, entonces B tiene que tener 7 columnas, ¿sí? Para que el producto tenga justamente esta dimensión, 5 por 7, ¿sí? Entonces, haciendo este análisis directo, pude encontrar cuál es el tamaño de la matriz B, ¿sí?
3 sean A, la siguiente matriz, 2 5 menos 3 1 y B, la matriz 4 menos 5 3 K. Encuentre K tal que A por B es igual a B por A. ¿Sí? Entonces, yo quiero precisamente que las matrices cumplan esta condición, o también se dice que las matrices conmuten, y voy a encontrar qué condición tiene que cumplir este parámetro K. De hecho, a ver si existe uno, porque también puede pasar que no exista ningún parámetro K que haga que eso se cumpla. Entonces, primero voy a calcular cada uno de estos productos para ver. Yo voy a calcular A por B y B por A, y ver cuándo esas dos matrices son iguales. Entonces, empiezo calculando. eh, Sería 2 por 4 8. Bueno, voy a escribir todo para que se vea. Primero queda 2 por 4 más 5 por 3. 2 por menos 5 más 5 por K. ¿Sí? Luego menos 3 por 4 más 1 por 3. Y menos 3 por menos 5 más K. Simplemente K porque 1 por K da K. De acá sería 8 más 15, 23. Ah, sí, está bien. Menos 12 más 3 da menos 9. Y aquí me queda menos 10 más 5K. Y acá 15 más K. ¿Sí? Eso es A por B. Ahora calculemos B por A. Queda 4 por 2 más menos 5 por menos 3. 4 por 5 más menos 5 por 1. 3 por 2 menos 3K. Y 3 por 5 más K. Pues lo primero es 8 más 15, otra vez 23. Acá arriba me queda 20 menos 5, 15. Y luego 6 menos 3K y 15 más K. ¿Sí? Entonces, A por B es igual a B por A, siempre y cuando, como, bueno, solo voy a reescribir que encontré que es A por B. 23 menos 9 menos 10 más 5K y 15 más K. Y esto tiene que ser igual a B por A, que ¿cuánto me dio? 23, 15, 6 menos 3K y 15 más K. ¿Sí? Entonces, dos matrices son iguales siempre y cuando todas sus componentes sean iguales. ¿Sí? Entonces, miren, 23 en este caso se cumple, y aquí 15 más K también. Miren, esta componente 15 más K no me da ninguna información del producto, porque ambos son 15 más K, entonces cualquier valor de K cumple esa condición. Más bien, las condiciones van a venir de las otras dos componentes, ¿sí? Bien, analizando estas, yo encuentro que menos 10 más 5 por K tiene que ser 15, ¿sí? Y en cambio de la otra encuentro que 6 menos 3K tiene que ser igual a menos 9, ¿sí? Si estas dos ecuaciones se cumplen, entonces voy a encontrar la condición de K que haga que estas dos matrices sean iguales. ¿Ya? De la primera, bueno, de la primera ecuación voy a resolver esa, me queda menos 10 más 5 por K es igual a 15. Y entonces,
25 me va a quedar K igual a 5. ¿Sí? Pasa sumando, 15 más 10 me da 25 y luego divido para 5, entonces me queda K igual a 5. Mientras que de la otra que tengo, 6 menos 3K es igual a menos 9. Entonces, 3K tiene que ser igual a 15. Es decir, otra vez encuentro que K vale 5. Miren, las soluciones de las dos ecuaciones son K igual a 5. Como son la misma solución, puedo decir ya, este valor de K es el que hace que las matrices conmuten o que la condición que estoy buscando se cumpla. Supongamos, pudo pasar, en la primera ecuación me dio K igual a 5 y en la segunda me dio K igual a 3. Pudo pasar. Ahí yo puedo decir no existe ningún valor de K que haga que esas dos matrices conmuten. ¿Sí? Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mm, ya. Podemos continuar con otra. A ver, ya. Sean A, la matriz 2 por 2, 8 menos 2, y B, la matriz 2 menos 2, 4 menos 2. Compruebe que A cuadrado más B cuadrado es igual a A más B al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Cuando me dice que compruebe que esto se cumple, simplemente tengo que calcular este lado y este otro lado y ver que efectivamente son iguales. Entonces, primero, A cuadrado, la potencia en este caso de matrices se define exactamente igual que los números reales. O sea, hacer A cuadrado no es más que multiplicar A consigo mismo. ¿Sí? Entonces, esto sería calcular 2, 2, 8 menos 2 por 2, 2, 8 menos 2. ¿Sí? Entonces, bueno, 2 por 2, 4 más 16, 4, y aquí 2 por menos 2 es menos 4. Acá me queda 16 menos 16 y 16 más 4. Entonces me quedó 20, 0, 0 y 20. ¿Sí? Ahora, si yo calculo b cuadrado, que como digo es hacer b por b, esto es 2 menos 2, 4 menos 2 por esta otra matriz. Me va a quedar 4 menos 8 menos 4 más 4. Sí, sí. 8 menos 8 y menos 8 más 4. ¿Sí? Es decir, me quedó menos 4, 0, 0, menos 4. Perfecto. Ya tengo a cuadrado y b cuadrado. Ahora tengo que calcular a más b al cuadrado. Para ello solo hago a más b, que sería 2 por menos 2, 4 por menos 2. Ah, miento, esta es b. A, que sería 2, 2, 8 menos 2 y más 2 menos 2, 4. Ah, ya, se suma componente a componente, entonces aquí me queda 4, 0, 12, 0. Ah, no, 12 menos 4. Eso. Y entonces hacer a más b al cuadrado, que es igual a multiplicar esa matriz consigo misma. Y esto se convierte en 16, 0,
12 por 4 menos 4 por 2. O sea, esto es cero también. ¿Sí? ¿Por qué? Se hace 12 por 4 y luego tengo menos 4 por 12, que es lo mismo que 12 por 4. O sea, tengo un número, este producto, menos el mismo producto. Por eso pongo el cero directamente. Y aquí 4 por 4 da 16. ¿Sí? Y observen, a cuadrado más b cuadrado, ¿qué era? 20, 0, 0, 20 más menos 4, 0, 0, menos 4. ¿Sí? Mm, mm. Y esto es lo mismo, 16, 0, 0, 16. ¿Sí? Observen, las dos matrices son iguales, por tanto, esta identidad aquí se mantiene. ¿Sí? ¿Y por qué quería mostrar este ejercicio? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Ya? Cuando uno hace a más b al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer a más b por a más b, ¿sí? Es lo que yo les había, es lo que había mencionado, la definición de la potencia de matrices. Ahora, por las propiedades del producto de matrices, esto es como multiplicar números reales. Puedo distribuir. Pues miren, distribuyo, me quedaría a por a, el primero, sería a cuadrado, más a por b, ¿sí? Más, ¿cuál es el siguiente producto? B por A, más B al cuadrado. ¿Sí? Y yo encontré que esto es lo mismo que A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Entonces, si estas dos cantidades son iguales, es decir, esto es igual a lo de acá, ¿sí? Significa que lo que está aquí vale cero. O sea, A por B más B por A es igual a cero. O esto puede escribirse como que A por B es igual a menos B por A. ¿Sí? Son propiedades que pueden aparecer a veces en el producto de matrices. ¿Sí? Y bueno, a veces uno se siente con este desarrollo que acabo de hacer aquí. Si ustedes recuerdan en números reales cuando hacíamos el cuadrado de un binomio, a cuadrado más b cuadrado, esto de memoria muchos se saben que esto es a cuadrado más 2a por b más b cuadrado, ¿sí? Entonces uno pensaría, en matrices esto es lo mismo, esto es a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. Y esto es lo que está mal, ¿sí? Porque, como ven, si yo distribuyo me aparece este producto AB más B por A. Y yo no puedo decir que eso es dos veces A por B, ya que las matrices no necesariamente conmutan. O sea, A por B no necesariamente es lo mismo que B por A, ¿sí? Entonces, ahí sí el producto de matrices se comporta muy parecido al producto en números reales, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Digamos, cuando las matrices conmutan o cosas así. Ujú. Como ven, digamos, esta fórmula que nosotros conocíamos para números reales deja de ser válida en este contexto, ya precisamente por eso, porque las matrices no conmutan. Si yo les dijera como hipótesis que las matrices conmutan, ahí sí pueden usar todas estas fórmulas que ya conocían. Eso, y bueno, queda poco tiempo, así que para terminar, lo voy a poner aquí, demuestre que alfa 1, 0, alfa elevado a la n es igual a mm, alfa a la n, 0 alfa a la n, n alfa a la n menos 1. ¿Sí? Bueno, donde alfa es algún número real, nada más. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo demostrar aquí? Que cuando yo elevo, bueno, y n un número natural. Cuando yo a esta matriz que tiene esta forma específica la elevo, es decir, la multiplico por sí mismo varias veces, entonces el producto puede escribirse de esta forma, ¿sí? Observen, es una matriz que si yo quiero elevarla o multiplicarla por sí mismo n veces, tengo una fórmula sencilla para calcular, que es justamente la fórmula que está aquí. Eso es lo que me está pidiendo probar. ¿Y cómo hago esto?
Este tipo de demostraciones se suelen hacer por inducción. ¿Sí? Inducción. ¿Qué significa la inducción? Primero voy a comprobar que esta fórmula es válida para el 1, digamos, para el primer número natural, el 1. ¿Qué significa una matriz elevado a la 1? La misma matriz, nada más. Es como en los números. A elevado a 1 es el mismo número. ¿Sí? ¿Y qué me dice la fórmula de acá? Sería tener alfa a la 1, 0, alfa a la 1 por 1 por alfa a la 1 menos 1. Y esto es alfa, 0, alfa. Y como aquí tengo alfa elevado a 0, esto da 1 de nuevo. Pues miren, estas dos matrices son la misma, ¿sí? Es decir, ¿qué estoy comprobando aquí? La fórmula es válida para n igual a 1, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el paso de inducción. Es decir, supongamos, voy a suponer que la fórmula es válida para cierto número natural, ¿sí? Es decir, esta fórmula funciona para este n, nada más, para cierto número natural. Entonces, probemos que es válida para n más 1, ¿sí? Esta es la idea de las demostraciones por inducción. Primero compruebo para algún caso, el caso más pequeño, digamos, casi siempre es en natural igual a 1, y luego supongo que lo que quiero probar es verdadero para un cierto n, y demuestro que sigue siendo válido para n más 1, ¿sí? Nada más. Entonces, alfa, alfa elevado a la n más 1. Sí, porque quiero comprobar que este tipo de fórmula vale, pero para n más 1. Por definición, ¿esto qué es? Puedo escribirlo de esta forma. Alfa, 1, alfa elevado a la n, ¿sí? Es como multiplicar números reales. Recuerden las propiedades de las potencias para números reales. Así yo tengo a elevado a la n más 1. Esto es a por a la n. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, aquí era uno. ¿Qué dije antes? Estoy suponiendo que esta fórmula es válida para el caso n. O sea, esta matriz que está aquí, yo sé por hipótesis que sería igual a esto, porque la fórmula funciona. ¿Sí? Y ahora voy a calcular el producto que me queda. Quedaría alfa por alfa a la n, es alfa a la n más 1, 0, 0, queda 0. Y aquí, ¿qué me queda? Alfa sería n por alfa a la n más alfa a la n. 1 por alfa a la n, ¿sí? Y por último, acá me queda otra vez alfa a la n más 1, ¿sí? Todo esto sale por la multiplicación de matrices usual que conocemos. A la n más 1, 0. Aquí yo puedo sacar un factor común y me va a quedar n más 1, alfa a la n, alfa a la n más 1. Y esto termina la demostración. ¿Por qué? Observen que esto último que está escrito aquí es exactamente esta fórmula, solo que en vez de escribir n está escrito n más 1, nada más. Pero de ahí es exactamente la fórmula. Entonces he comprobado que esta fórmula también es válida para el caso n más 1 y por inducción esto termina la demostración. ¿Sí? Hasta aquí tal vez hay preguntas. Ya. Entonces, si no hay preguntas, podemos quedar hasta ahí. Como digo, esperaría hasta el miércoles más o menos ya subir
la otra clase sincrónica, en esa voy a tratar más bien lo que es el tema de matrices invertibles. Eso, entonces quedaríamos hasta ahí y nos veríamos la próxima semana. Que les vaya muy bien y muchas gracias por la atención. Éxitos.